Buenos días, mi nombre es José Barriento, soy profesor en la Universidad de Sevilla y voy a exponerle algunas cuestiones sobre una filosofía no muy conocida, desgraciadamente, en nuestro contexto, digamos olvidada o inclusive, como diría Jones, despreciada, y para ello pues voy a utilizar una pequeña presentación y espero que sea de utilidad para ustedes. Es la filosofía Tojolabal de una comunidad de México que utilizan como base el nosotros. Aquí tienen mis datos curriculares. Dirijo allí también el grupo de investigación Experiencialidad. Y bueno, aquí tienen mis redes sociales, José Barrientos Rastrojo, donde pueden encontrarme. Vale, empezamos directamente la presentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar un poquito esta situación de desprecio hacia las filosofías originarias. Nos vamos a introducir en la filosofía Tojolabal para que vean que realmente es una filosofía que tiene suficiente peso para desarrollarlos inclusive en programas de estudios, una filosofía que actualmente está funcionando, y finalmente acabaremos con algunas conclusiones y superaciones de la filosofía Tojolabal. Bueno, esta idea de desprecio, utilizando el término de Jones, a las filosofías originarias ha sido desarrollada por muchos autores. En primer lugar, ¿no? Como nos dice Leckendorf, los textos, estos desprecios se basan en que sus textos, se ha alegado, que se basan en un pensamiento mítico y animista y no racional. Es decir, que se asume que la razón argumental es la única, inherentemente filosófica, y que el mito no responde a esta lógica racional, y por lo tanto estas sociedades pues serían menos avanzadas que las nuestras. Por otra parte, sus tradiciones son orales y por lo tanto se defiende y como se defiende que solo la escritura genera pensamiento filosófico, pues también habría que despreciar estas sociedades. En tercer lugar, las producciones de estas comunidades proceden de un nivel de inteligencia muerto y por lo tanto no existe una creación original y una creación crítica. Esto aparece, lo dice John Dewey, citado en Pierre Radin. Tampoco se atestigua una posibilidad de una crítica respecto a las condiciones de la comunidad, puesto que el pensamiento de cada uno de los miembros de la comunidad se supone que se reduce a la aceptación a crítica de la comunidad, lo cual no es cierto, como vamos a ver precisamente con la comunidad Tojolabal. Y por lo tanto, bueno, pues además el modelo temporal de estas comunidades no se basa en un progreso lineal, sino en una circularidad reiterada, y por lo tanto se concluye que no habría en principio evolución. Y encima, esta falta de evolución se señala que resulta patente en el campo religioso, puesto que las mayores de las comunidades son politeístas, y como en las sociedades modernas las comunidades o bien son agnósticas o bien son monoteístas, pues se asume que los politeístas pues tienen un menor nivel de desarrollo. Se señala la incapacidad de estos pueblos para distinguir entre mito e historia, lo cual, por cierto, Pierre Radin, entre el Juin de Vago, lo ha contradicho y ha explicado cómo esto no es cierto. Y se asume que estos pueblos no están más evolucionados que los conquistadores, puesto que en tal caso habrían vencido directamente a las guerras. Por supuesto, las respuestas pueden ser muchas, simplemente déjame que mencione varias. Los ilustrados, pues la ilustración situó imperialistamente su localización. Ellos eran los que estaban en las cimas científicas, filosóficas, religiosas y antropológicas y ética, y el resto de los ámbitos pues estaban degradados en relación con ello. Y claro, en este sentido, todo aquello que tenga que ver con la ilustración, como el individualismo, el monoteísmo y el agnosticismo, estaría por encima, lo cual habría que justificar, ¿no? Porque la ilustración está por encima del resto de los pueblos. En este sentido, pues se cae en una falacia de la sobregeneralización indebida, cuando, por ejemplo, pues se dice que el modelo de la filosofía tiene que ser un modelo griego, y todo aquello que no se asimile a ese modelo griego, por cierto, también heteropatriarcal y occidental, es una filosofía más de segundo nivel, como por ejemplo es la crítica que en muchas ocasiones se ha hecho contra la filosofía realizada por mujeres, y que afortunadamente pues estamos superando. ¿En qué sentido, no? Este modelo de filosofía occidental es el modelo de la filosofía. ¿No sería esto simplemente un único modelo de filosofía frente a otros modelos de filosofía? Y luego se han realizado otras generalizaciones gratuitas, como asumir que la superioridad en tecnología armamentística que lleva a ganar guerra sea extensiva a una supremacía artística o cultural, cuando en muchas ocasiones fue lo contrario. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron al Imperio Mexica de Moctezuma II, pues se dieron cuenta de que había una gran capacidad artística, una gran capacidad arquitectónica, que los propios artistas europeos pues se dieron cuenta cuando llegaron esas obras directamente a Europa, y se dieron cuenta de la habilidad que tenían estos imperios.
y que quizás fueron vencidos por la guerra, pero esto no hace suponer que los occidentales fueran superiores. Lo que hace suponer es que eran superiores a nivel armamentístico, pero quizás ese tiempo que había dedicado los occidentales a crear armas no podría haber sido utilizado por estos otros pueblos a desarrollar otras capacidades y por lo tanto estarían por encima de nosotros. Bueno, serían cuestiones que nos podríamos plantear. Quizás ellos estaban, o nosotros estaban, los occidentales estaban más evolucionados a nivel armamentístico, ellos más a nivel filosófico o inclusive a nivel artístico. Y por supuesto son clásicas las asunciones académicas de que algunos pueblos eran inferiores porque solo sabían contar hasta el número 20, demostrándose que esto es un error, y que la inserción social de estos pueblos, la vida comunitaria, impediría la crítica, lo cual, por cierto, vamos a demostrar que no es así, o que no es de desarrollar pensamiento dentro de la tradición oral, lo cual tampoco es cierto, como vamos a ver, y dentro de la filosofía tojolabale. Bueno, este error, pues, de sus raíces en el Renacimiento y precisamente por una imposición en donde pues, se da un contacto entre las palabras y las cosas, ¿no? Que diría Michel Foucault, pero donde en realidad esta superioridad académica pues no se demuestra que sea mayor y por supuesto la oralidad tampoco tiene que ser un problema para desarrollar pensamiento, como vamos a ver. Déjenme que se los explique. Les hablo del pueblo tojolabal. Como tienen aquí algunas referencias, tojol significa auténtica, abal lengua, se denomina el pueblo de los hombres auténticos, el pueblo de la lengua auténtica. Actualmente pues tenemos entre 50 y 80.000 tojolabales en más de 40 comunidades, entre las comunidades de Margarita y Altamirano, básicamente en el sur de México. Como pueden ver aquí abajo, es decir, básicamente en la zona de Tuxtla Jiménez, en San Cristóbal de las Casas, se los pongo un poco más cerca para que vean las comunidades indígenas que actualmente están funcionando. Si este es el sur de México, tenemos Chiapas, pues estarían prácticamente por toda esta zona, justo al norte de Guatemala. Aquí algunas fotos de los tojolabales. Y es un pueblo conquistado, pero que es la base también de grandes luchas de las comunidades indígenas en los últimos tiempos, en donde pues se han metido pues también en las luchas zapatistas que probablemente les suenen a muchos de ustedes. Bueno, ¿realmente estos pueblos tienen filosofía? ¿No tienen filosofía? Fíjense, vamos a hablar un poquito de filosofía del lenguaje, muy básicamente. Una y otra vez aparece el concepto TIC. Es muy interesante que su filosofía no es una filosofía individualista basada en el yo, sino basada en la interlocución. De hecho, la expresión española, como ven aquí, yo te dije, se traduce por una expresión que en tojolabal literalmente incluiría dos expresiones. Yo dije, tú escuchaste. Es decir, se exige la transitividad doble, o sea, yo no hablo hasta que la otra persona no llega a escucharme. Por eso el yo dije ha de incluir también el tú escuchaste. El yo dije ha de incluir también el ustedes escucharon. Con lo cual, a diferencia de la situación más transitiva del mundo occidental, aquí tendríamos pues esta transitividad, esta relación, esta interlocución, este lenguaje en donde el nosotros es esencial, porque puesto que sin escucha del oyente no existiría palabra, no existiría habla, no existiría pronunciamiento. Es decir, el hablante ha de responsabilizarse no solo por lo que dice, sino que se debería de responsabilizar también por ser escuchado. Y esta es una de las diferencias y que genera una filosofía del lenguaje tremendamente profunda. Pero no solo hay una filosofía del lenguaje, sino que también podríamos hablar de una antropología donde el ser humano es un ser humano comunitario, como tienen aquí, donde hay una integración del sujeto dentro de la comunidad, lo cual no supone una disolución del sujeto, como algunos autores han llegado a decir. Cada uno hablaría en nombre del nosotros sin perder por ello su individualidad, como dice Leckendorf, pero a la par, y estoy citando a Leckendorf, cada uno se ha transformado en una voz nosótrica, es decir, el nosotros habla por la boca de cada uno de sus miembros. Yo no hablo por mí mismo, yo no hablo por un yo, sino que hablo por todo. Fíjense, en este sentido la comunidad exige la emergencia de cada uno de sus miembros. Y déjenme que vuelva a citar a Leckendorf para que vean que la comunidad no está fagocitando a cada una de las personas. Dice Leckendorf que en una de las asambleas, al tocarle el turno a la hermana Paula, dijo ella, pienso igual que la hermana Margarita. El coordinador le respondió, oye, hermanita, ya escuchamos el pensar de la hermana Margarita, pero hace falta y nos importa escuchar lo que dice tu corazón. Así se obligó a la hermana Paula que diga lo que piense, es decir, se puede lograr el consenso solamente si cada individuo del grupo aporta su propia opinión. Con lo cual, pues, tendríamos esta antropología donde, además, se indican que hay una serie de beneficios de la comunidad. La comunidad que permite ver a cada una de las personas. Individualmente no podemos llegar a ver, sino que precisamente gracias a la visión de todos,
nuestra visión se amplía, podemos llegar a ver mucho más la realidad. Esa comunidad también proporciona firmeza y seguridad, como dice Leckendorf, aquella firmeza y seguridad que Descartes buscaba en la interioridad del pensamiento. Además, ofrece habilidades para la integración del sujeto como parte de la naturaleza. Un yo solo no puede llegar a ser parte de esa propia naturaleza. El nosotros, el llegar a integrarse en la naturaleza, se produce inicialmente con el resto de la asamblea, con el resto de la comunidad. Permite además escuchar y además permite separarnos de un yo que en muchas ocasiones nos esclaviza. ¿Por qué? Porque nuestros anhelos egoístas nos van a esclavizar y nos van a impedir precisamente desarrollarnos, mientras que la comunidad, como exige que no seamos esclavos de ese yo, pues va a permitir que nosotros seamos mucho más personas. También podemos hablar de una ontología, hay un nosotros cósmico, no solo hay una antropología donde ese nosotros llega a las personas, sino que inclusive ese nosotros llega a los animales. De hecho, los tojolabales hablan con los bueyes antes de empezar el trabajo, porque ellos son los compañeros de la labor. Y de hecho, el tojolabal entiende que los animales poseen, y cito a Leckendorf, un lenguaje que no nos es ajeno. De hecho, llegan a desarrollar una sensibilidad tal en donde cuando escuchan en la lejanía el ladrido de perros, saben si el perro está intentando cazar o está realizando otras actividades. Esta es la integración que tiene en el nosotros con los animales el propio tojolabal. También se integra con los vegetales, con la milpa, a la cual se visita para que no se ponga triste. Y cuidado, no es solo que nosotros la visitemos para que la milpa no se ponga triste, sino que al visitar a los vegetales, al visitar a la milpa, nosotros vamos a obtener precisamente salud, vamos a obtener un cierto bienestar precisamente por este contacto con los vegetales y con la milpa, con lo cual hay esta interrelación propia, como decíamos antes en la filosofía del lenguaje, de la realidad nosótrica tojolabal. También hay una relación con los cerros y con las montañas y con la madre tierra, y en este sentido es muy importante que ellos están en contra de esta propiedad, esta idea de propiedad privada que hay en nuestras sociedades occidentales, porque eso implicaría que la tierra nos pertenecería. Pero si la tierra nos pertenece y la podemos vender, de alguna forma estamos prostituyendo a la tierra. Y déjenme que le cite nuevamente a Leckendorf. Dice, si la tierra es nuestra madre, no representa ningún valor comercial, no debe representar ningún valor comercial. La madre tierra no puede convertirse en mercancía de compraventa. Esto es así para los tojolabales como para muchos otros pueblos originarios de este continente. La afirmación es fácil de entender. Una mujer que se vende se hace prostituta. El hijo que vende a su madre la convierte en prostituta y se desnaturaliza a sí mismo. Pero, ¿dónde están los hijos que quieren vender a su madre? Son solo aquellos que se olvidaron de que la tierra, es decir, los occidentales, son los que nos olvidamos de que la tierra es nuestra madre. Los occidentales la desprecian, la arruinan y así forjan su propia destrucción, la de su familia y la de la madre que los ha cargado y que los alimenta a todos. ¿Vale? Con lo cual aparecería esta idea. También hay una ética emparejadora, una ética tojolabal acompasadora, donde obviamente, según lo que hemos visto, pues pueden suponer cuáles son los vicios, como los tienen aquí: presumir y destacarse, considerarse superior a los demás, lucirse. De hecho, dentro de los coros no se admiten solistas. Cuando se crean canciones, son canciones que no necesariamente requieren a un autor individualista. E inclusive en el diario de un tojolabal, precisamente de un tojolabal, que lo escribió, unas notas que escribió antes de fallecer, pues decía Sakinal Tajaltik, que el camino tojolabal implica, y cito, que no te hagas grande ni te alabes a ti mismo, ni tampoco presumas. Lo que importa es que las ideas germinen dentro del pueblo sin hablar del sembrador. Y cierro cita, ¿no? Otro de los vicios pues, es ser mandones o acumular, todo el tema este de la propiedad privada, puesto que los alejaría progresivamente de la comunidad y además crearía cierta injusticia con los que poseen menos, y por supuesto dentro de los vicios estaría el descoordinarse o desacompasarse. También, tendríamos otras virtudes, como por ejemplo, igual que tenemos vicios, tendríamos virtudes como el acompañar a los demás, la hospitalidad, no solo con los propios, sino con los extranjeros también, el acompañamiento, ¿no? Que en términos tojolabales es el lajan aitik, que literalmente significaría la suma de un nosotros y de una igualdad, y lo cual incentiva también pues una paz comunitaria, una falta de pleito y como pueden suponer también pues una defensa medioambiental, puesto que no somos señores del mundo, sino que de alguna forma somos cuidadores de esa madre naturaleza. A partir de aquí, inclusive, hay metodologías que se podrían desarrollar en filosofía aplicada, como una asamblea nosótrica, donde en términos generales pues tendría estas 6 fases que ven aquí, donde inicialmente se lee el problema que hay que debatir dentro de la propia comunidad, la cuestión que se debate, se aclara la persona que trata este tema, que es el líder,
que simplemente va a exponer el acuerdo que se llegue dentro de la asamblea allí donde se tenga que exponer. Bueno, este líder explica los puntos fundamentales de ese problema. Hay un primer diálogo en donde las personas pues van hablando con la persona que tienen delante, la persona que tienen de atrás, se forma un gran ruido y llega un momento donde ese ruido empieza a silenciarse porque todos ellos se ponen de acuerdo en torno a una determinada perspectiva. Luego hay un primer consenso que normalmente el más anciano lo pone de manifiesto, intenta resumir todas las posturas y puede haber algunas críticas. Si alguien tiene alguna crítica, la expone y se volvería nuevamente a un diálogo hasta que se llega a un nuevo consenso y así hasta que llegamos a este consenso final, con lo cual pues, podría ser también un taller de filosofía aplicada con el cual podríamos trabajar. También hay una gnoseología muy interesante y una hermenéutica cordial y nosótrica, donde, pues como pueden suponer, hay una ruptura de las relaciones sujeto-objeto propia de las tradiciones occidentales, y puesto que el saber, el aprender y el conocer se coordinan y por lo tanto no hay esta relación en donde solo tengamos una dimensión subjetiva, sino que sobre todo el conocimiento parte de esa dimensión cordial, es decir, el conocimiento es algo que surge del propio corazón y es algo mucho más relacionado con un aprendizaje experiencial, ¿no? Se aprende desde el corazón y además se aprende desde el nosotros. De hecho, Leckendorf cuenta el caso en donde fue a hacer un examen con un conjunto de tojolabales y de pronto se pusieron todos juntos y cuando él les preguntó qué estaban haciendo, porque en Occidente cada uno hubiese hecho su propio examen, ellos pues le respondieron que obviamente 50 ojos veían mejor que única y exclusivamente 2 ojos. Hay un aprendizaje, una comprensión desde el corazón, y les cito a Leckendorf, él dice que desde la perspectiva tojolabal, el pensamiento reside en el corazón. De hecho, la expresión, hay una expresión tojolabal que corresponde a lo pienso, pero esta expresión de lo que pienso, que se traduce como lo pienso, en realidad se debería de traducir como lo que dice mi corazón, puesto que la base de esa expresión es cujol, que es una palabra que corresponde a corazón y que representa tanto a la fuente de la vida como al pensar y que puede referirse al sujeto y por lo tanto este entender implica un entendimiento desde el corazón y por lo tanto desde la integridad del ser humano. Y en última instancia también hay un conocimiento que es un conocimiento práctico. El conocimiento se entiende como una prudencia y no como una erudición teórica, puesto que como dice Leckendorf, al especialista lo llaman el que mucho sabe y no lo ven bien porque se porta como un sabelotodo, es decir, el especialista sería el sabelotodo. El erudito sería un sabelotodo. ¿Por qué? Porque le falta corazón, es decir, le falta experiencia y juicio que por lo general se adquieren con los años para poder captar la realidad en su complejidad e interdependencia global. Es decir, el sabelotodo no es alguien valorado dentro de estas comunidades, sino sobre todo podríamos decir, la persona prudente que ha aprendido desde el corazón a lo largo de una serie de años. Podríamos hablar también de una estética. Aquí tienen básicamente lo bello es el zamal, ¿no? En donde curiosamente, como en el mundo griego se vincula la belleza con lo bueno, el calón y el agathos griegos, ¿no? Y además trabajan con otro tipo de modelos de belleza y en donde la contemplación estética, como ya veíamos con el tema de visitar la milpa, pues también es alimento para la salud y por lo tanto la belleza es una cuestión que mejora a las personas y que se utiliza precisamente en ese sentido de hacer cosas bellas para alimentar al propio sujeto. Habría otros conceptos en los cuales no me voy a detener porque creo que es suficiente esto para que vean que se puede desarrollar una filosofía tojolabal, pero bueno, habría distintas concepciones. Por ejemplo, la concepción del tiempo cambia, no trabajan con un tiempo cronológico, sino podríamos decir un tiempo ecológico basado en cómo va cambiando la naturaleza y para ellos es muy importante el tema de respetar los tiempos, no intentar acortar los tiempos, porque para ellos, por ejemplo, el trabajo es algo que los va a desarrollar personalmente y eso querría decir que si nosotros acortamos los tiempos para hacer una tarea, nos estamos incapacitando para desarrollarnos a través de esa tarea. Si esa tarea exige 3 horas y la hacemos en 1 hora, solo tenemos 1 hora de desarrollo y no 3 horas de desarrollo. Por lo tanto, ellos respetan mucho los tiempos y no intentan acortar los tiempos naturales de cada una de las cuestiones. Permítanme que cierre con algunas conclusiones. Considero que podríamos ver inclusive algunas superaciones del pensamiento tojolabal respecto, por ejemplo, al concepto de reconocimiento o las luchas por los reconocimientos que hay en los últimos tiempos, en donde fundamentalmente se exige, y pongo con mayúsculas, se exige el reconocimiento, es decir, se exige que haya nuevas identidades, nuevos yos, nuevos sujetos
de que ayer fueron menospreciados, pero de alguna forma estaríamos en una posición muy belicosa. El mundo tojolabal no está exigiendo el reconocimiento de la individualidad, sino que lo que está intentando es la ampliación de la comunidad. Por lo tanto, la propuesta tojolabal no es impositiva ni es belicosa, sino que es integradora, una integración que, por supuesto, va a demandar que aparezcan todos los sujetos hablando, pero no exigiendo que todos los sujetos estén, sino que de alguna forma se amplíe la propia comunidad. La importancia, por lo tanto, no la tiene el sujeto individual, sino que la importancia la va a tener toda la comunidad con cada uno de sus miembros. Y en este sentido, pues como digo, se rompe la necesidad de un reconocimiento belicoso y sería posible, pues, bajo otras perspectivas menos belicosas. También hay superaciones epistémicas y éticas. Ya hemos hablado de estas superaciones, de una epistemología mucho más experiencial, basadas en la experiencia, pero también basadas en el corazón y basadas en un conocimiento mucho más intuitivo, en donde los tojolabales, igual que otras comunidades, aquí tienen una foto no de un tojolabal, sino de un Yanomami, que pueden llegar a escuchar la naturaleza, y en donde, pues, comunidades, como digo, los propios tojolabales, a través de su propio líder, Copenhague, pues ya en La caída del cielo hacía referencia precisamente a que los blancos, en su libro La caída del cielo, habían olvidado y ya no sabían cómo escuchar la naturaleza, no se ponían en contacto con la naturaleza y por lo tanto habían perdido determinadas capacidades. Si volvemos a estas curas y a esta filosofía, la propia gnoseología puede verse ampliada gracias a que podríamos llegar a modos de comprensión que en otros momentos fueron válidos dentro de nuestra cultura occidental hace ya bastantes siglos, y por supuesto también a la escucha de la naturaleza, algo que es tremendamente necesario en la sociedad en la cual estamos viviendo y con la crisis ética que estamos viviendo. Bueno, como les decía, el programa fundamentalmente se ha basado en explicar algunos desprecios a las filosofías originarias, responderlas, desarrollar muy básicamente algunas pinceladas de filosofía tojolabal que pueden ver ampliadas tanto en el artículo como en otros trabajos míos, y luego pues hemos llegado a algunas de las conclusiones vistas. Aquí tienen alguna bibliografía y déjenme que acabe con una cita de María Zambrano que me parece muy elocuente. Zambrano, en las cartas de la Pies, decía que la razón no era algo que debía de tener una persona, sino que necesariamente, si queríamos llegar a una razón mucho más amplia, necesitábamos la escucha de todos los sujetos. Y esto no era solo por un mero prurito de desarrollar comunidad, sino realmente para desarrollar una auténtica razón que debe ser lo más amplia posible. Y les cito lo que decía Zambrano: la razón no está para que nadie la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Y solo así, esa razón que sostendremos entre todos no es ya viviente, sino vital, simplemente vital. Pues nada, muchas gracias. Les dejo, como les comentaba aquí, mis datos personales, mi correo electrónico y redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram me pueden encontrar por mi nombre, José Barrientos Rastrojo, y estaré agradecido de cualquier tipo de pregunta o cualquier cuestión que les pueda facilitar.